Hemos visto la ordenación de burbuja como método sencillo para ordenar datos. Vamos a comentar otros dos métodos que son igual de lentos, luego comentaremos también hasta qué punto son rápidos o no lo son y por qué, que también son fáciles de implementar, aunque quizás un poco menos que el de burbuja. Vamos a hablar de la ordenación por selección directa y de la ordenación por inserción directa. La selección directa es un algoritmo que recuerda mucho al de burbuja, pero tiene un matiz importante. La idea está en que en cada pasada vamos primero a buscar el menor de los datos y cuando lo encontremos, después de dar toda una pasada buscándolo, intercambiamos con la primera posición. Luego avanzamos a la segunda, buscamos el menor a partir de ahí, intercambiamos con la segunda. Entonces, la gran diferencia con el método burbuja es que se pretende hacer menos intercambios, con lo cual consigue que sea ligeramente más rápido en casos, por ejemplo, de usar una ordenación sobre un disco mecánico o alguna estructura en la que el modificar datos sea relativamente costoso. Entonces, la idea del algoritmo es la siguiente. Igual que hacemos en burbuja, empezaremos en la posición 1 y llegaremos hasta la penúltima. Pero en vez de directamente empezar a comparar e intercambiar, anotamos esa posición como candidata a ser la menor. Y recorremos todas las siguientes mirando si la posición actual es menor que la menor, que inicialmente sería la primera, pero puede que más adelante deje de serlo. Si encontramos que esa posición es menor que la que lo era hasta ese momento, la anotamos como nueva posición menor. Entonces, al final de ese recorrido, de esa pasada con un bucle for, tendremos la posición en la que está el menor de los datos. Y entonces el siguiente paso será intercambiarlo. Realmente, para optimizar un poco, intercambiaremos solo si el dato no está en la primera posición. Nuevamente, como esto suena un poco frío, vamos a verlo con un ejemplo real paso a paso. En este ejemplo vamos a ver datos similares a los que habíamos empleado en el caso de la burbuja. Podemos partir de una secuencia como 30, 20, 40, 60, 15. Entonces, como ya hemos comentado, empezamos por tomar el primer dato y compararlo con todos los siguientes. Tenemos un 30 y buscaríamos el menor desde esa posición hasta el final. Compararíamos con 20, 40, 60, 15 y veríamos que el menor es el 15, que está en la quinta posición, con lo cual hay que intercambiarlos. En la segunda pasada partiríamos desde el segundo dato, que es el 20, y recorreríamos hasta el final buscando si hay alguno menor. Veríamos que los siguientes son 40, 60, 30, luego el menor sigue siendo el 20 y no es necesario intercambiar. En la tercera pasada partimos de que tenemos 15, 20, 40, 60, 30 y esta vez compararemos el tercer dato, que es un 40, con los siguientes. Avanzaremos al 60, seguiremos al 30 y veremos que el 30 es el menor, con lo cual intercambiamos nuevamente. Y en la última pasada, en la cuarta, comparamos el dato que hay en la cuarta posición, el 60, con los siguientes que ya solo es uno, solo es el 40. Como el 60 es mayor que el 40, los intercambiamos nuevamente y con eso ya tenemos los datos ordenados. ¿Cómo se implementaría esto en C#? Pues básicamente como hicimos en la burbuja, una forma muy parecida. Nuestro for empezará en 0 y el bucle exterior llegará hasta la longitud -1 sin alcanzarla. Y el resto se parece mucho al algoritmo como tal. Memorizamos la posición inicial. En un segundo bucle miramos desde la posición siguiente hasta la final. Comprobamos si el dato que en esa posición es menor que el que era hasta ahora el mínimo. Y si es que sí, anotamos que esa posición es la del nuevo mínimo. Seguimos así hasta el final. Y al final de cada pasada, si hemos encontrado un mínimo, que no fuera el primer dato, los intercambiaríamos con los tres pasos que ya hemos visto. La ordenación por selección directa tiene un planteamiento distinto. Lo que va a hacer es va a empezar desde el principio y va a considerar que el primero ya está ordenado, mirar el segundo y comparar con los anteriores, que solo es el primero. Luego comparará el tercero con los dos primeros. Luego el cuarto con los tres primeros. Luego el quinto con los cuatro primeros. De forma que compara siempre con datos que ya están ordenados. Entonces, el algoritmo sería, vamos desde la segunda posición hasta la última y empezamos a comparar en la anterior. Y lo que vamos a hacer es recorrer hacia atrás mientras se den dos condiciones. La primera es que no nos salgamos del array y la segunda es que el dato que tenemos todavía deba ser movido hacia atrás.
porque en cuanto encontremos un dato menor, ya no hará falta seguir porque sabemos que están todos los del principio ordenados. Entonces, mientras que haya que ir retrocediendo, intercambiamos datos. Nuevamente tendremos 5 datos, con lo cual habrá 4 pasadas. Los datos iniciales serán los mismos que antes. Tendremos 30, 20, 40, 60, 15. Entonces, en la primera pasada, vamos a empezar por la posición 2, que tiene un 20, y comparamos con los anteriores. El anterior tiene un 30, luego están descolocados y hay que intercambiarlos. A la segunda pasada llegamos entonces con 20, 30, 40, 60, 15. En esa segunda pasada empezaremos en la tercera posición, con lo cual comparamos el 40 con el anterior, que es el 30. Como están colocados, no hacemos nada. No intercambiamos el 40 con el 30, pero tampoco seguimos mirando hacia atrás, porque si el 30 está ordenado, los anteriores también lo están. En la tercera pasada empezaremos en la cuarta posición, con lo cual compararemos el 60 con el 40. Y vuelve a ocurrir lo mismo. El 60 es mayor que el 40, no es necesario intercambiarlos, pero tampoco es necesario seguir avanzando hacia la izquierda. Y finalmente en la cuarta pasada sí que habrá que hacer muchos intercambios, porque vamos a mirar el dato 15, el último, comparando con todos los anteriores. Y en este caso coincide que el 15 es menor que todos, con lo cual habrá que ir intercambiando uno por uno. Primero comparamos con el anterior, que es un 60, y como el 15 es menor que el 60, intercambiamos. Luego compararemos 15 con 40. Como vuelve a ser menor, habrá que volver a intercambiar. Luego ese 15 tiene a su izquierda un 30, con lo cual habrá que volver a intercambiar. Y finalmente, el 15 tiene a su izquierda un 20, con lo cual habrá que hacer un intercambio más. Pero a cambio, cuando termina esa última pasada, esa cuarta pasada, porque tenemos 5 datos, el dato 15 ya está en la primera posición y los datos ya están todos ordenados. ¿Cómo sería esto en C#? Pues como siempre, muy parecido al algoritmo si tenemos en cuenta que debemos empezar en 1 menos y terminar en menor que longitud. Entonces, en este caso, como empezaríamos en la segunda posición, para nosotros en C#, eso será la posición 1. Y como queremos llegar hasta la última posición, para nosotros será menor que la longitud. A partir de ahí simplemente empezamos en la posición anterior, mientras que no lleguemos a la primera, que para nosotros es la 0, y el dato ya hay que intercambiarlo, intercambiamos. Y así vamos retrocediendo cada vez más. Hemos visto 3 ordenaciones, una muy sencilla y 2 ligeramente más eficientes, a cambio de ser un poco más complicadas, pero la duda es, ¿hasta qué punto son eficientes? Pues la idea es que no lo son mucho. Son ordenaciones que las 3 se basan en un doble bucle, un bucle anidado, con lo cual, en el peor de los casos, podemos considerar que van a hacer n² comparaciones. Por ejemplo, si tenemos 1000 datos, deberían hacer cerca de 1.000.000 de comparaciones. Si tenemos un millón de datos, deberían hacer cerca de 1.000.000.000 de comparaciones. Entonces van a ser bastante lentas, habrá alternativas bastante mejores. El problema es que esas alternativas más rápidas generalmente son más complejas y de hecho suelen implicar usar cosas que no hemos visto como funciones, y de hecho es muy habitual que esas funciones tengan que ser funciones recursivas. Entonces veremos alguna más adelante cuando sepamos de funciones y de recursividad. Como curiosidad, en C# existe un punto sort, que permite, sin complicarnos, ordenar un array directamente. Pero ese lo veremos directamente en la próxima entrega. Para terminar, al igual que en la sesión anterior, no vamos a ver un fuente C# funcionando porque tienes ya el esqueleto, entonces lo que tienes que hacer es aplicarlo. Vamos a partir igual que antes de 10 números enteros y ordenarlos. Primero usando selección directa, luego usando inserción directa. Ya sabes que si tienes dudas o si quieres ver cómo avanza el proceso, puedes hacer que te muestre los datos no solo al final, sino también cuando termine cada pasada o incluso cuando termine cada movimiento de datos, como tú decidas.